Estimados alumnos, en la clase de hoy vamos a ver el curso de seguridad industrial, cómo nosotros contamos con diferentes normas, reglamentos y elementos para trabajar en una planta de fabricación, como así también los primeros auxilios para los siniestrados y cómo reaccionar en caso de incendio. Todo esto es posible gracias al apoyo del señor regente del 409, Leonardo Riffel. Esto está apuntado a docentes, instructores, profesores, a alumnos, público en general y empleados de fábrica. Espero que les guste, un fuerte abrazo y manos a la obra. Antes de ver seguridad industrial, tenemos que ver las normas ISO o qué significa las normas ISO. Las normas ISO es la Organización Internacional para la Estandarización. Es la que regula una serie de normas para fabricación, comercio y comunicación en todas las ramas industriales. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un organismo dedicado a promover el desarrollo y las normas de regulaciones internacionales para la fabricación de todos los productos, exceptuando los que pertenecen a la rama eléctrica y a la electrónica. Así se garantiza calidad y seguridad en todos los productos, a la vez que se respeten criterios de producción ambiental. ¿Y qué es la seguridad industrial? La seguridad industrial es el sistema de disposiciones obligatorias que tienen por objetivo la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento de los productos industriales. Dentro de la seguridad industrial vamos a tratar 3 puntos fundamentales donde se rigen todas las normas de seguridad industrial. El primer punto, políticas de seguridad. El segundo punto, prevención de riesgos. Y el tercer punto, control de riesgos. Políticas de seguridad. Dentro de lo que es las políticas de seguridad hay un ítem que es gestiones de seguridad. Para poder entender gestiones de seguridad tenemos que entender ciertas definiciones de algunos términos que vamos a ir viendo durante todo el video. En primer lugar tenemos accidentes. Accidente se define como un evento súbito no deseado ni planeado que ocasiona una lesión a una o más personas. Incidente. El incidente es el evento súbito, no deseado ni planeado que potencialmente pudiera ocasionar un accidente. Puede que se cause o no daños a la propiedad, el proceso, el producto o el ambiente. Desvío es una condición del lugar de trabajo o un acto del trabajador que no responden a las normas de seguridad, tácticas o explícitas, que potencialmente pudieran causar un accidente o incidente. Riesgo. Esta terminología es una condición de la instalación, el medio o el proceso de la práctica de trabajo, que potencialmente podría causar un accidente o ser perjudicial para la salud. La evaluación del mismo se realiza ponderando la mayor gravedad que podría resultar de producirse la lesión y la probabilidad de que el evento y la lesión ocurran. Acto inseguro, acción u omisión consideradas como una violación de una norma, práctica o procedimiento.
puede estar relacionadas a la organización cuando el acto se produce por déficit de conocimiento o imposibilidad del causante, o con la conducta individual si se trata de negligencia o falta de motivación. Condición insegura. La condición insegura es una condición anormal en el medio, proceso, equipos de instalación o herramientas que pudieran originar un accidente, incidente o enfermedad profesional. ¿Y qué es una enfermedad profesional? Se denomina enfermedad profesional aquella enfermedad adquirida en el puesto de trabajo de un trabajador por cuenta ajena. Dicha enfermedad está declarada como tal por la ley o el resto del derecho. Son ejemplos de lumbalgia o el síndrome del túnel carpiano, la exposición profesional, entre otros. Conceptos básicos. 1. Trabajar en seguridad es detectar, analizar y poner bajo control los riesgos. 2. Los accidentes son consecuencias de riesgos no controlados o de desviados a las medidas de control diseñadas para contenerlos. 3. Pirámide de Heinrich. La pirámide de Heinrich es la representación gráfica que indica por cada un accidente fatal tenemos 30 lesiones graves, 300 lesiones menores, 3.000 incidentes y 30.000 desvíos o riesgos no controlados. Los accidentes no se pueden controlar, solo se pueden controlar los riesgos y los desvíos que los generan. Gestión de desvíos. La gestión de desvíos de seguridad consiste en 4 puntos básicos que vamos a ver a continuación. Observación. Para poder detectar una desviación se requiere algún tiempo para observar el proceso. Esto significa que hay que parar y observar. Una caminata por la planta no es suficiente. Detección. La detección requiere un punto de práctica y básicamente es el resultado de la confrontación entre lo que se observa del proceso y el conocimiento que se tiene de las reglas y procedimientos de la infracción acerca de accidentes o incidentes que ya ocurrieron en ese o en otro lugar similar. Reporte. El reportar la desviación es el paso más importante del proceso, dado que es a través de este reporte que se hace posible iniciar un efectivo programa preventivo. Análisis y causas. Este paso puede completarse en el momento con la toma de acciones inmediatas o se puede contemplar a posteriori a través de los responsables de cada área. Dentro de las gestiones de seguridades tenemos que hacer reportes e investigación de accidentes o incidentes. Se mencionó ya la importancia de reportar los desvíos de seguridad. En el caso de que los accidentes e incidentes, el reporte adquiera una relevancia aún mayor debido a que los accidentes e incidentes son el tope de la pirámide y conocerlos nos sirve para dimensionar lo que todavía nos falta por saber sobre su base. Cada accidente nos habla de una enorme cantidad de riesgos no controlados en nuestra planta. Existen obligaciones legales y compromisos con terceros que nos comprometen en el reporte de todo evento que afecte o que pueda afectar la seguridad y la salud de las personas. Investigación. En la investigación, el propósito de investigar y analizar los eventos que ocurren durante el desarrollo de nuestro proceso es relevar con precisión el entorno y las circunstancias que llevaron al evento, de modo de poder realizar un preciso reconocimiento de las causas, tanto directas como indirectas, que lo desencadenaron. Identificar a través de estas causas las deficiencias de nuestro sistema, reflejando en proporciones de la base de la pirámide aún fuera de control. Riesgo no identificado o desvíos no corregidos. Habilitar el diseño de acciones que nos permitan poner en marcha un plan de mejoras tendiente a evitar o minimizar la repetición de eventos similares.
plan de mejoras, se habla de un plan de mejoras y no de acciones correctivas, para indicar claramente que no se trata de corregir las condiciones que llevaron a este evento, sino de generar un conjunto de actividades que aseguren la eliminación o puesta bajo control de todas las deficiencias que la investigación del mismo puso al descubierto. Las acciones componentes del plan deben estar orientadas a corregir tanto las condiciones del entorno, mecanismos, protección, agresiones físicas o químicas, etc., como las conductas no seguras que subyacen en la ocurrencia del evento. Acciones relacionadas con las condiciones, según serán en general acciones tendientes a corregir situaciones que debido a deficiencias en el diseño original, roturas o mal mantenimiento a través del tiempo generan riesgo para las personas que trabajan en el entorno. Protección para aislar equipos que puedan causar golpes o atrapamientos o con potencialidad de proyecto u objetos y partículas. Facilidades para bloquear equipos antes de intervenir sobre ellos. Dispositivos para eliminar o disminuir ruidos, polvos, radiaciones o contaminantes químicos en el ambiente de trabajo. Amarres o líneas de vida que permitan el desarrollo seguro del trabajo en la altura. Sendas de circulación segura que eviten la posibilidad de exposición a elementos suspendidos por grúas o interferencias con vehículos de carga o transporte que circulen por el área. Acciones relacionadas con las conductas. En este caso de las acciones tendrán en cuenta lo siguiente. En primer lugar, si la conducta que llevó al accidente fue aislada o es repetitiva, y si el protagonista es el único en comportarse de ese modo o es un comportamiento común en el grupo. Si el comportamiento es respectivo y o compartido por el grupo de trabajo, las acciones estarán dirigidas a la gestión de la seguridad del área. Si el comportamiento es individual, en cambio debemos discernir el origen del mismo, esto es, si el protagonista no supo, no pudo o no quiso realizar la tarea en forma segura, para generar la práctica segura y o capacitar en caso de que sea necesario, prever las herramientas y equipos necesarios, reconvenir disciplinariamente cuando se cree conveniente. Dentro de la gestión de seguridad, otro de los puntos que trataremos son los parámetros e índices de seguridad, que son primeros auxilios, casos de accidentes menores que requieren una única atención y no requieren tratamiento posterior ni modificación del trabajo, accidentes sin pérdidas de días, SPD, accidentes que permiten continuar trabajando inmediatamente o en el turno siguiente. Se utilizan dos clasificaciones: casos que requieren tratamiento médico y casos que requieren restricción de tareas, nueva tarea o modificación de la habitual. Accidente con pérdida de días, CPD, casos en los que las personas lesionadas no pueden trabajar en su siguiente turno normal de trabajo por causa de su suceso. Días perdidos, número de días corridos durante los cuales las personas lesionadas estuvieron incapacitadas para trabajar laboral y no laboralmente. Prevención de riesgos. En este capítulo descubrirás las medidas básicas para la prevención de riesgos en el trabajo. Equipos de protección personal, EPP. El equipo de protección personal está diseñado para proteger a las personas en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con peligrosos químicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros. Dentro de los equipos de protección personal tenemos 8 puntos que vamos a ver a continuación. Los principales elementos son: 1. Protección para la cabeza. 2. Protección auditiva. 3. Protección facial y para los ojos. 4. Protección para las manos. 5. Protección respiratoria. 6. Protección para trabajos en altura. 7. Protección para los pies. 8. Protección para el cuerpo. 1. Protección para la cabeza.
cabeza. Las lesiones en la cabeza son bastante comunes en la industria y se ponen entre el 3 y el 6% de todas las lesiones laborales en los países industrializados. Suelen ser graves y causa una pérdida media de 1 a 3 semanas de trabajo. Estas lesiones son casi siempre consecuencia de golpes provocados por el impacto de objetos contundentes como herramientas o tornillos que caen desde varios metros de altura. En otros casos es el trabajador el que se golpee al caer al suelo o chocar contra algún objeto fijo. Las lesiones más frecuentes que se presentan en la industria son lesiones en el cuero cabelludo, lesiones cerebrales, fracturas de cráneo o vértebras en el cuello, perforaciones en el cráneo con objetos punzantes. 2. Protección auditiva. En la industria, el ruido es un fenómeno que está presente en la mayoría de las actividades. Los protectores de los oídos reducen el ruido, obstaculizando su trayecto desde la fuente hasta el canal auditivo. Los protectores adoptan formas muy variadas como tapones de inserción, tipo tapón, esponjosos o anatómicos. Protectores auditivos tipo copa. 3. Protección facial y para los ojos. Para proteger los ojos y la cara se utilizan elementos que impidan la penetración de partículas y cuerpos extraños, compuestos químicos corrosivos, humos, rayos láser y radiaciones. Con frecuencia es necesario proteger toda la cara frente a las radiaciones o los peligros de la naturaleza mecánica, térmica o química. En ocasiones, una pantalla facial protege también los ojos, pero en muchos casos esto exige un protector específico, sea independiente o en forma de complemento de protector facial. Entre los riesgos a los que podemos ponernos, cabe citar los vapores y sólidos corrosivos, los líquidos o vapores utilizados para pulir, esmerilar, cortar, aplastar, galvanizar o realizar otras operaciones químicas. La luz intensa que se emplea en los trabajos con láser y la radiación ultravioleta o infrarroja que emiten los equipos de soldadura y los hornos. Hay numerosos tipos de protectores de los ojos y la cara adecuados para cada clase de riesgo. Entre ellos tenemos lentes con o sin protectores laterales, lentes con monturas integral, pantallas que protegen las cuencas oculares y la parte central del rostro, tipo casco, proteger por completo la parte frontal del rostro, pantallas protectoras de mano, capuchas que cubren por completo la cabeza, como los cascos de buzo. 4. Protección para las manos. Es casi imposible pensar en algún trabajo en el cual las manos no jueguen un rol importante. Para esto se requieren guantes especiales a fin de proteger los materiales que se están manejando. Hay varias categorías, generalmente de riesgos, de los que es posible protegerse con guantes especializados. Estas categorías comprenden los riesgos de naturaleza química, física y biológica. Riesgos químicos, toxinas dérmicas, toxinas sistemáticas, corrosivos y alérgenos. Riesgos físicos, peligros térmicos, calor, frío, vibración, radiación, traumatismos, cortes o golpes y dieléctricos. Riesgos biológicos, patógenos para el hombre, patógenos para los animales, nocivos para el medio ambiente. 5. Protección respiratoria. El aire contaminado por polvos, humos, neblina, vapores o gases potencialmente nocivos pueden ser perjudiciales para el trabajador, por lo que es importante controlar la exposición a estos materiales para reducir los riesgos de accidentes o enfermedades profesionales causadas por respirar el aire contaminado. Cuando no sea visible, aplicar medidas de control técnicos o mientras se esté implementando o evaluando estas técnicas de control. Hay que usar equipos de protección respiratorio para proteger la salud del trabajador. Esto es muy importante. La protección
de los equipos de respiración se clasifican en función del tipo de cobertura que les proporciona el aparato respiratorio, cubriendo nariz y boca, y del mecanismo mediante el cual proteger al usuario del contaminante o de la deficiencia de oxígeno, purificando el aire o suministrarlo. 6. Protección para trabajadores en altura. Este equipo del EPP debe ser utilizado durante el desarrollo de trabajos donde exista la posibilidad de caídas de diferentes niveles a partir de 2 metros respecto al piso. La tarea es considerada como trabajo en altura. La fuerza del impacto desarrollada de una caída depende principalmente del peso del trabajador, la distancia de la caída y el efecto de detención de la caída. El arnés debe ser revisado periódicamente para verificar su buen estado o identificar su deterioro. 7. Protección para los pies. Las lesiones de los pies son muy comunes en muchos sectores industriales. La caída de un objeto pesado puede lesionar el pie, en particular los dedos, en cualquier lugar de trabajo, pero sobre todo en industrias pesadas. La quemadura en las extremidades inferiores por metal fundido, chispas o compuestos químicos corrosivos son los más frecuentes. Los compuestos ácidos y alcalinos y muchos otros agentes pueden causar dermatitis. Se clasifican en 4 grupos de calzados principalmente. Calzado con puntera, donde se requiere manipular objetos pesados. Calzado con suelas conductoras para ambientes con atmósferas explosivas. Calzado para trabajadores en fundición que no tienen cordones y la parte superior del calzado debe estar cubierta con el pantalón o polainas. Para trabajo con electricidad, calzados dieléctricos. 8. Protección para el cuerpo. Pueden encontrarse variedad de riesgos. Hay vestimentas especiales para proteger al trabajador de estos riesgos y cuyo objetivo es reducir los efectos entre ellas. Protección contra el calor, aluminizados e inófugos, protección contra ácidos, trajes y overoles, corrientes, protección contra riesgos biológicos y protección para áreas estériles. Puntos importantes a tener en cuenta: usar adecuadamente el equipo de protección personal, saber cuándo es necesario el equipo de protección personal, conocer el tipo de protección personal necesario, conocer las limitaciones del equipo de protección personal para proteger las lesiones a las personas, ponerse, ajustarse, usar y quitarse el equipo de protección personal, mantener el buen estado del equipo de protección personal. Materiales peligrosos. Un material peligroso se refiere a la probabilidad que una sustancia en situación particular produzca daños. Estas sustancias y o productos como potencialmente peligrosos pueden ser gases, solventes, drogas para laboratorios, barnices y pinturas, aceites y gases y productos químicos. Bloqueo efectivo. Antes de intervenir en un equipo, se debe impedir el acceso de toda forma de energía o fluido al mismo, liberarlo de toda energía remanente y trabar sus partes susceptibles de moverse y causar atrapamientos. El bloque efectivo es la acción de colocar elementos de bloqueo, tarjeta de seguridad, a todos los interruptores, válvulas o dispositivos utilizados con ese fin de acuerdo a los procedimientos establecidos y asegurar su eficiencia a través del doble bloqueo o de la verificación de la efectividad del bloqueo. Se debe aislar toda fuente de energía del equipo en cuestión, dejándolo totalmente inactivo. La fuente de energía puede ser de diferentes tipos: neumática, hidráulica, eléctrica, térmica, mecánica o una carga suspendida, etc. Doble bloqueo, acción de colocar elementos de bloqueo adicionales que eviten que ante defectos u errores que generen una eventual conexión de la fuente de energía original, se impida que la misma se transmita al equipo intervenido y o a las personas que intervienen.
control de riesgo. En este capítulo vamos a ver dos puntos fundamentales: control de incendios y atención de accidentados. En este capítulo se descubrirá de manera general cómo debe actuarse en situaciones de emergencia tales como incendio o las personas lesionadas. Control de incendio. El incendio es la ocurrencia del fuego no controlada que puede ser extremadamente peligroso para los seres vivos y las estructuras. Los fuegos se clasifican de acuerdo al tipo de combustible que se encuentra en combustión. Es así como se tiene entonces 5 clases de incendios: fuego clase A, fuego clase B, fuego clase C, fuego clase D y fuego clase K. Fuego clase A son fuegos de combustibles no inflamables tales como madera, papel, textil, caucho y plásticos termoestables, plásticos que no se deforman por la acción de la temperatura. Como resultado, se obtiene un material muy duro y rígido que no se reblandece con el calor, por lo cual no puede reprocesar. Ejemplo: poliéster, poliuretano son los fuegos en los que la naturaleza del combustible es sólida. El agua es utilizada para efectos de enfriamiento a fin de reducir la temperatura de los materiales incendiados por debajo de la temperatura de ignición. El símbolo que se utiliza es la letra A blanca sobre un triángulo verde. Fuego clase B son los originados por líquidos, gases o sólidos inflamables como grasas, pinturas, ceras, asfalto, aceites, gases naturales, propano, hidrógeno, plásticos, termoplásticos, plásticos que se deforman por la acción de la temperatura y se pueden moldear repetidamente. Ejemplo: PVC y nylon. La característica de esta clase de fuego es que se desarrolla en la superficie de las sustancias. El agua solo es eficaz lanzada con una adecuada presión. El símbolo que se utiliza es la letra B sobre blanco sobre un cuadro rojo. Fuego C son cuadros generados en equipos energizados con corriente eléctrica, es decir, en presencia de la electricidad. Esta clase de fuego no excluye la clasificación según la naturaleza del combustible. Algunos ejemplos de estos tipos de fuego es el indicado en motores, transformadores, cables, tableros, interruptores, etc. El agua, como se debe, es conductora y expone a quienes la utilizan en estos casos a una descarga eléctrica. Por lo tanto, no se debe utilizar. El símbolo que se usa es la letra C en color blanca sobre un círculo de color azul. Fuego clase D son aquellos que se producen en la combustión de materiales ligeros en estado de polvo, tales como el aluminio, magnesio, titanio, potasio. Las altas temperaturas de algunos metales en combustión hacen que el agua resulte ineficiente, así que la utilización de arena o tierra puede ser efectiva. El símbolo que se usa es la letra D en color blanca sobre una estrella de 5 puntas de color amarilla. Fuego clase K son los originados por grasas y aceites de origen animal y vegetal, especialmente en freidoras. Para la extinción de esta clase de fuegos se usan extintores a base de agua y acetato de potasio. El símbolo que se utiliza es la letra K en negro sobre un marco de color negro. Plan de contingencia contra incendios: familiarizarse con la ubicación y uso de los extinguidores en su área de trabajo, mantener libre de obstáculos las escaleras y puertas de emergencia y los lugares de ubicación de los equipos de extinción, identificar las vías de escapes del centro de trabajo, considerando que en este caso de emergencia no se deben utilizar un elevador, conocer los teléfonos y procedimientos de emergencia, notificar los riesgos de incendios que sean detectados en el establecimiento, medidas de seguridad ante un incendio. Cuando se debe detectar un contacto o principio de incendio, se debe hacer sonar inmediatamente una alarma o llamar por teléfono al personal encargado de seguridad. A dar el llamado de alerta se cumplirá con las órdenes que
que se reciben, tales como dejar de hacer lo que están haciendo, desconectar equipos eléctricos o inflamables que se estén utilizando en ese momento, como apagar los sopletes, cerrar la válvula de cilindro que contengan gases como el oxígeno o el acetileno, etc. Actuar de acuerdo a las órdenes que se reciban, nunca arriesgando la vida. En caso que se encuentre en un lugar de incendio, se recomienda seguir los siguientes pasos. 1. No grite, no corre, no empuje. Puede provocar pánico generalizado. 2. Busque el extintor más cercano y trate de combatir el fuego. 3. Si no sabe manejar el extintor, busque a alguien que pueda hacerlo por usted. 4. Si el fuego es de origen eléctrico, no intente apagarlo con agua. 5. Si la puerta es la única salida, verifique que la chapa no esté caliente antes de abrirla. Si lo está, no lo abra. 6. En caso de que el fuego obstruya la salida, no se desespere y colóquese en el sitio más seguro y espere a ser rescatado. 7. Si hay humo, colóquese lo más cerca posible del piso y desplácese a gatas. Tápese la nariz y la boca con un trapo, de ser posible húmedo. 8. Si se incendia su ropa, no corra, tírese al piso y ruede lentamente. De ser posible, cúbrase con una manta para apagar el fuego. 9. No pierda el tiempo buscando objetos personales. 10. En momento de evacuación, siga las instrucciones del personal especializado. Atención a los accidentados. En caso de que se lesione una persona, pida ayuda, realice el soporte básico o cadena de vida e informe al personal encargado. Familiarícese con el plan de emergencia, números de teléfonos y ubicación de primeros auxilios. ¿Y qué es la cadena de vida? La cadena de vida se refiere al conjunto de acciones secuenciadas efectuadas en el orden correcto y con la máxima rapidez que han demostrado que puedan salvar una vida. Pedir ayuda: hay que llamar al servicio de emergencia médica. Solo si se actúa rápidamente hay posibilidades de recuperar un paro cardíaco. Saber cómo pedir ayuda, explicar claramente la situación, responder ante las preguntas e indicar el lugar donde nos encontramos y el teléfono donde se esté realizando la llamada. RCP, resucitación cardiopulmonar básica. Mientras llega la ayuda solicitada, es necesario hacer las maniobras de RCP básicas para mantener al paciente en las mejores condiciones posibles. Desfibrilación. El personal de servicio de emergencias médicas que acude tiene que venir preparado para realizar desfibrilación cardíaca, un shock eléctrico en el corazón, que es la única técnica capaz de tratar la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio. Y bueno, alumnos, hemos terminado el curso de seguridad industrial. Espero que lo sepan aprovechar y puedan utilizarlo cuando sea el caso más conveniente. Muchas gracias.